El mundo nunca juega limpio. No importa cuán honesto seas, alguien te traicionará. No importa cuán hábil te vuelvas, alguien menos calificado tomará tu lugar. Esa es la realidad. Me llamo Carlos Mendoza y durante 15 años he estudiado el comportamiento de las personas más exitosas del mundo. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando perdí mi empresa por confiar en la persona equivocada. Miguel, mi socio y mejor amigo, me traicionó. Se llevó todo: los clientes, el dinero, incluso mi reputación. Esa noche, sentado en mi departamento vacío, tomé una decisión. En lugar de hundirme en la amargura, usaría esta experiencia para entender cómo funciona realmente el poder. Comencé a estudiar psicología, estrategia y comportamiento humano. Viajé por el mundo entrevistando a empresarios, políticos y líderes. Cada uno me enseñó una pieza del rompecabezas. Ana García, una exitosa empresaria de Madrid, me mostró el poder del silencio estratégico. Roberto Torres, un negociador internacional, me enseñó sobre el control emocional. Descubrí que las personas más poderosas comparten 8 rasgos psicológicos específicos. Estos rasgos les permiten ver lo que otros no ven y hacer lo que otros no pueden. No se trata de manipulación o engaño. Se trata de entender cómo funciona realmente el mundo y usar ese conocimiento para protegerte y alcanzar tus metas. Hoy, dirijo 3 empresas exitosas y asesoro a líderes globales. Pero más importante aún, he ayudado a miles de personas a defenderse de la manipulación y el abuso. La inteligencia oscura no es sobre hacer daño a otros. Es sobre entender el juego para no ser una víctima más. Es sobre sobrevivir y prosperar en un mundo que no siempre es justo. En los próximos minutos, compartiré contigo estos 8 rasgos psicológicos. Te mostraré cómo los usan las personas más exitosas del mundo y cómo puedes desarrollarlos tú mismo. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial. Este conocimiento es un arma de doble filo. Puede usarse para proteger o para destruir. La elección es tuya. ¿Estás listo para ver el mundo como realmente es? ¿Para entender los patrones que otros no pueden ver? Entonces comencemos con el primer rasgo: la opacidad calculada. Pero te advierto, después de conocer estas verdades, nunca volverás a ver las relaciones humanas de la misma manera. Recuerdo exactamente el momento en que todo cambió para mí. Estaba sentado en mi oficina, revisando unos documentos cuando Manuel, mi socio de 5 años, entró con una sonrisa que ahora sé era falsa. «Todo está listo para la presentación de mañana», me dijo, mientras yo asentía confiado, sin saber que acababa de firmar mi propia sentencia. La sala de juntas estaba llena. Nuestros inversores más importantes, el equipo directivo, todos esperando ver nuestra propuesta para el nuevo proyecto. Pero cuando abrí mi presentación, me quedé helado. Los números no cuadraban, los datos eran diferentes, todo estaba manipulado. ¿Te has sentido alguna vez como si el mundo se detuviera mientras todo se derrumba a tu alrededor? Es un momento surreal, donde el tiempo parece moverse más lento. Manuel se levantó, sonriendo como un depredador, y comenzó a explicar cómo había descubierto irregularidades en mi gestión. Todo era mentira, por supuesto, pero él había preparado su jugada durante meses. Había alterado documentos, comprado testimonios, construido una realidad alternativa donde yo era el villano. En cuestión de horas, perdí todo: mi reputación, mi empresa, la confianza de mis empleados. Incluso Elena, mi prometida, se alejó sin darme la oportunidad de explicarme. «No puedo estar con alguien así», fueron sus últimas palabras. Pasé semanas encerrado, consumido por la rabia y la impotencia, hasta que una noche, mientras miraba por la ventana de mi pequeño apartamento, algo hizo clic en mi mente. La justicia, la lealtad, la honestidad, eran conceptos hermosos pero ingenuos. El mundo real operaba bajo reglas diferentes. Comencé a estudiar, a observar, a entender los patrones ocultos en el comportamiento humano. Aprendí a leer entre líneas, a detectar mentiras en las microexpresiones, a identificar las verdaderas intenciones detrás de las palabras amables.
Me convertí en un observador silencioso. Mientras otros hablaban, yo escuchaba. Mientras otros actuaban impulsivamente, yo planificaba. La inteligencia oscura no es maldad, es supervivencia. Es entender que en un mundo de lobos, ser oveja no es una virtud, es una sentencia. 6 meses después tenía suficiente información sobre las actividades turbias de Manuel. No actué inmediatamente, esperé el momento perfecto. Cuando finalmente moví mis fichas, fue como ver una cadena de dominós cayendo en perfecta sincronía. La verdad salió a la luz, pero no por un ataque frontal, sino por una serie de revelaciones estratégicamente colocadas. Manuel no supo qué lo golpeó hasta que fue demasiado tarde. Su imperio de mentiras se derrumbó, y esta vez yo observaba desde las sombras. ¿La venganza? No, esto era justicia ejecutada con precisión quirúrgica. La diferencia es sutil pero crucial. No actué por emoción, sino por estrategia. No busqué destruir, sino recuperar lo que era mío. Ahora, mientras miro la ciudad desde mi nueva oficina, entiendo que aquella traición fue mi mejor maestro. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en confiar ciegamente, sino en entender la naturaleza humana en toda su complejidad. Y esto, amigo mío, es solo el principio, porque una vez que entiendes las reglas reales del juego, te das cuenta de que apenas estabas rozando la superficie de lo que es posible. ¿Quieres saber qué sigue? La próxima lección podría cambiar tu vida para siempre. ¿Sabes? La gente siempre me pregunta cómo logro mantener ese aire de misterio que me rodea. La verdad es que no es tan complicado como parece. Todo comenzó cuando era pequeño, observando a mi tía Carmen en las reuniones familiares. Ella nunca revelaba todo de una vez, siempre dejaba a la gente con ganas de más. Recuerdo perfectamente la noche en que entendí el poder del silencio calculado. Estábamos en una cena de negocios importante, y mi colega Roberto no paraba de hablar, revelando todos nuestros planes y estrategias. Mientras tanto, yo permanecía callado, soltando apenas pequeños comentarios estratégicos. El resultado, todos los inversores se dirigían a mí para las preguntas importantes. La clave está en mantener siempre un aire de ambigüedad controlada. Cuando alguien me pregunta sobre mis proyectos, sonrío y respondo. Están evolucionando de manera interesante. Esta simple frase ha generado más curiosidad que cualquier explicación detallada que pudiera dar. ¿Te has dado cuenta de cómo la gente llena los espacios vacíos con su propia imaginación? Es fascinante. Mi amiga Laura es maestra en esto. En las reuniones sociales, nunca revela a qué se dedica exactamente. Trabajo en el sector de la innovación, dice con una sonrisa enigmática. Esa simple frase ha llevado a que la inviten a conferencias internacionales, imaginando que es una experta en tecnología cuando, en realidad, diseña jardines verticales. He aprendido que las personas valoran más lo que tienen que descubrir por sí mismas. Es como un regalo. El papel de envolver es tan importante como el contenido. Cuando alguien me presiona para obtener respuestas directas, respondo con preguntas. ¿Qué te hace pensar eso? ¿O qué teoría tienes al respecto? El arte de la intriga no se trata de mentir, sino de dosificar la verdad. Como cuando Miguel, mi mentor, me enseñó a negociar. No muestres todas tus cartas al principio. Deja que la otra persona imagine que tienes un as bajo la manga, incluso cuando no lo tengas. La transparencia total es como servir un plato sin sal, insípido y olvidable. La opacidad calculada es el condimento perfecto que hace que la gente quiera probar más. He visto cómo mis competidores fracasan por revelar demasiado, mientras que mis proyectos generan expectación simplemente porque mantengo ciertos aspectos en la penumbra. ¿Nunca te has preguntado por qué las personas más influyentes parecen tener un aura de misterio? No es coincidencia. Es una estrategia deliberada que he perfeccionado con los años. Como dice mi amigo Javier, la información es poder, pero el misterio es influencia. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando dominas el arte de la opacidad calculada, descubres que puedes ser diferentes personas para diferentes situaciones. Como un camaleón social, adaptándote a cada entorno sin perder tu esencia. Y hablando de adaptarse,
¿Te has preguntado alguna vez cuántas versiones de ti mismo existen realmente? Porque lo que estoy a punto de contarte sobre el arte de las múltiples identidades podría cambiar completamente tu perspectiva sobre quién eres en realidad. Me sucedió algo fascinante la semana pasada durante una reunión con Carlos, un cliente potencial. Llegué preparado con mi presentación habitual, esa que había pulido durante meses. Pero apenas comenzamos a hablar, noté algo. Carlos tenía un estilo completamente diferente al mío. Mientras yo iba directo al grano, él contaba historias. Se tomaba su tiempo. En lugar de frustrarme, recordé algo que mi mentor Antonio me había enseñado. No trates de nadar contra la corriente. Sé como el agua, adaptable pero sin perder tu esencia. Respiré profundo y cambié mi enfoque. Empecé a contar anécdotas, a usar metáforas. Vi cómo los ojos de Carlos se iluminaban. De repente, estábamos conectando a un nivel completamente diferente. ¿Sabes esa sensación cuando finalmente sintonizas con alguien? Es como encontrar la frecuencia correcta en una radio. Todo se vuelve claro y fluido. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre todas las veces que me había mantenido rígido en mi forma de comunicar. Con María, mi colega del departamento de finanzas, siempre uso datos y gráficos. Con Roberto, el creativo, nos comunicamos a través de analogías y referencias culturales. No es ser falso, es ser efectivo. Como me dijo una vez Laura, mi psicóloga, tu personalidad es como un diamante con múltiples facetas. Mostrar diferentes aspectos no te hace menos auténtico. El otro día, durante una cena familiar, mi tía Carmen me sorprendió diciendo, ¿sabes? Has cambiado. Antes eras tan inflexible. No había cambiado. Había aprendido a adaptarme sin perderme. Esta habilidad se volvió crucial en mi trabajo. En una negociación reciente con inversores extranjeros, observé sus patrones de comunicación y ajusté mi estilo. El resultado fue asombroso. Cerramos un trato que parecía imposible. Pero aquí está el truco. Tus valores fundamentales, tu esencia, deben permanecer intactos. Como el agua que toma la forma de cualquier recipiente, pero siempre sigue siendo agua. Durante un taller que di la semana pasada, una participante, Isabel, me preguntó, ¿pero no es agotador ser diferente con cada persona? Le respondí con una sonrisa. ¿Te cansa hablar más suave con un niño o más formal en una entrevista de trabajo? La verdadera maestría está en hacer estos ajustes de forma natural, sin esfuerzo. Es como un baile donde sigues el ritmo de tu pareja mientras mantienes tu propio equilibrio. Mi amigo Diego, experto en comunicación, lo resume perfectamente. No cambias quién eres, cambias cómo lo expresas. Y aquí viene lo interesante. Cuando dominas esta habilidad, empiezas a ver patrones en todas partes. Comienzas a entender que la flexibilidad es poder, que la adaptabilidad es supervivencia. Pero mientras exploraba esta nueva forma de relacionarme con el mundo, surgió una pregunta inquietante. Si podemos adaptarnos tan fácilmente a las personas, ¿qué otros aspectos de nuestra vida podríamos estar aferrando innecesariamente? El poder del desapego lo aprendí de la manera más dura con Isabela. Ella era mi todo, mi obsesión, mi debilidad. Cada mensaje suyo hacía que mi corazón saltara. Cada silencio me sumía en la desesperación. Un día, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, me dijo, Manuel, necesito más espacio. Esas palabras me golpearon como un martillo. Mi mundo se derrumbó en segundos. ¿Espacio? ¿Qué significaba eso realmente? Durante semanas me convertí en una sombra de mí mismo. Revisaba constantemente su última conexión en WhatsApp. Analizaba cada uno de sus me gusta en Instagram. Intentaba descifrar señales en sus publicaciones. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tu felicidad dependiera completamente de otra persona. Es agotador, ¿verdad? Fue mi mentor, don Ricardo, quien me abrió los ojos. El problema no es Isabela, me dijo. El problema es tu necesidad de control. Me contó sobre su propia experiencia en los negocios, cómo perdió millones por no poder soltar un proyecto moribundo. La paradoja del poder, explicaba, es que cuanto más te aferras a algo, menos control tienes sobre ello.
Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Comencé a practicar el desapego como una disciplina diaria. Primero con cosas pequeñas. Dejé de revisar constantemente el teléfono. Me permití perder oportunidades sin drama. Empecé a decir no, sin dar explicaciones. Somos Lo más sorprendente fue lo que sucedió en mis negociaciones. En una reunión crucial con inversores, me senté frente a ellos completamente preparado para levantarme y marcharme. Mi desapego era real, no una táctica, y fue precisamente eso lo que cambió toda la dinámica. Hay algo diferente en ti, me dijo Carlos, uno de los inversores, después de cerrar el trato más importante de mi carrera. No era mi presentación, ni mis números. Era mi energía, mi libertad interior. El verdadero poder del desapego se manifestó cuando Isabela volvió a aparecer en mi vida, 6 meses después. Esta vez yo era diferente. Ya no necesitaba su validación, su presencia, ni siquiera su amor. Y paradójicamente, eso me hizo más atractivo que nunca. Pero lo más valioso no fue recuperar a Isabela, que por cierto no recuperé, sino descubrir mi propia fuerza. El desapego me enseñó que el verdadero poder no está en controlar, sino en ser libre. Ahora, cuando negocio, cuando me relaciono, cuando amo, lo hago desde un lugar de abundancia, no de necesidad. Y esa es la diferencia entre ser un jugador y ser el juego mismo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Justo cuando creía haber dominado el arte del desapego, el silencio se convirtió en mi nueva arma. Y esa es otra historia que vale la pena contar. Siempre me ha fascinado cómo el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Lo aprendí de la manera más inesperada durante una negociación que cambió mi carrera para siempre. Era una tarde sofocante en Madrid cuando entré a la sala de juntas de Grupo Valencia. Carmen, la CEO, una mujer conocida por destrozar a sus oponentes en negociaciones, me esperaba con su habitual sonrisa depredadora. Mi propuesta de fusión estaba sobre la mesa. ¿Sabes esa sensación cuando sabes que tienes todas las cartas, pero revelarlas demasiado pronto arruinaría todo? Yo tenía un as bajo la manga, 3 inversores internacionales esperando mi señal. Durante 2 horas, Carmen habló sin parar, intentando llenarme de dudas. Yo solo asentía, manteniendo una expresión serena. Mi silencio la inquietaba visiblemente. Cada vez que hacía una pausa esperando mi reacción, yo simplemente la miraba, dejando que el silencio hiciera su trabajo. A veces nos olvidamos del poder que tiene no decir nada, ¿verdad? Es como si el mundo estuviera programado para llenar cada vacío con palabras. La tensión creció hasta que finalmente Carmen, incómoda con mi calma, comenzó a cometer errores. Reveló información que no debería haber compartido sobre sus otros socios. Mi silencio la había llevado exactamente donde necesitaba. Miguel, su director financiero, me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Él sabía lo que estaba haciendo. En un momento crucial, cuando Carmen propuso una cifra ridículamente baja, simplemente recogí mis documentos y me levanté sin decir palabra. «Espera», dijo Carmen, su voz traicionando un toque de pánico. «Quizás podamos reconsiderar los términos». Mi presencia silenciosa había hecho más que horas de argumentación. No necesité mencionar a mis otros inversores. Mi disposición a alejarme habló por sí misma. 3 semanas después firmamos el acuerdo en mis términos. Carmen me confesó más tarde que mi silencio la había desarmado completamente. Nunca había negociado con alguien que dijera tanto sin pronunciar una palabra, admitió. Esta experiencia me enseñó que el verdadero poder no está en dominar las conversaciones, sino en saber cuándo callar. El silencio crea un vacío que los demás sienten la necesidad de llenar, revelando sus verdaderas intenciones y vulnerabilidades. Desde entonces he refinado este arte. En reuniones importantes, espero pacientemente mi momento. Dejo que otros se desgasten con palabras, mientras observo, aprendo y elijo cuidadosamente cuándo intervenir. La influencia silenciosa se ha convertido en mi marca personal. No necesito alzar la voz para ser escuchado. Mi presencia es suficiente para cambiar la dinámica de cualquier situación. Pero aquí viene lo más interesante.
Este poder silencioso no solo funciona en negociaciones, ha transformado completamente la manera en que construyo relaciones y manejo conflictos. Y pronto descubriría que también sería crucial para enfrentar el mayor desafío de mi carrera. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus miedos más profundos pueden convertirse en tu mayor fuente de poder? El espejo del alma. ¿Sabes? Durante años pensé que la persuasión era cuestión de palabras perfectamente elegidas, pero estaba equivocado. Todo cambió cuando conocí a Manuel, un veterano negociador que me enseñó el verdadero arte de la influencia. Me encontraba en una situación desesperada con mi proyecto de consultoría. Había perdido 3 clientes importantes en un mes y no entendía por qué. Manuel me observó durante una presentación y después me dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, estás vendiendo soluciones a problemas que no tienen. ¿Te has sentido alguna vez completamente invisible, como si tus palabras rebotaran en una pared de cristal? Yo me sentía así constantemente. Manuel me enseñó a observar, realmente observar. Me mostró cómo cada persona lleva consigo un espejo invisible de sus miedos y deseos más profundos. La clave no está en hablar, sino en reflejar. Recuerdo especialmente el caso de Laura, una ejecutiva que parecía imposible de convencer. En lugar de bombardearla con datos, como solía hacer, me dediqué a escuchar. Entre líneas, descubrí su verdadero temor. No era el costo del proyecto, sino perder el control de su equipo. Suring. La gente no compra lo que vendes, me explicaba Manuel. Compra quién creen que serán después de comprarlo. Con Laura, reformulé toda mi propuesta enfocándola en cómo el proyecto reforzaría su liderazgo. La transformación fue inmediata. Ana, otra cliente potencial, siempre respondía con un «lo pensaré». Pero cuando aprendí a reflejar su necesidad de reconocimiento y validación profesional, las barreras se derritieron como hielo al sol. Lo fascinante es que este espejo estratégico funciona en cualquier contexto. En reuniones familiares, debates acalorados o negociaciones tensas, cuando reflejas las necesidades emocionales más profundas de otros, se crea una conexión casi mágica. Pero aquí viene lo más importante. Esto no se trata de manipulación. Se trata de comprensión genuina. Como me dijo Manuel, si no puedes sentir verdadera empatía por alguien, nunca podrás influenciarlo de manera significativa. He visto personas transformar conflictos aparentemente irresolubles simplemente porque alguien se tomó el tiempo de reflejar sus verdaderas preocupaciones. Ricardo, un colega en crisis con su socio, logró resolver años de tensión cuando finalmente entendió y reflejó los miedos subyacentes de su compañero. La clave está en convertirte en un estudiante permanente de la naturaleza humana. Observar los pequeños gestos, las palabras no dichas, los silencios incómodos. Cada persona es un universo de necesidades, miedos y aspiraciones esperando ser comprendido. Pero mientras más profundizo en este arte del espejo estratégico, más me pregunto, ¿dónde está la línea entre la influencia ética y la manipulación? ¿Es posible mantener la autenticidad mientras reflejamos lo que otros necesitan ver? La respuesta, como descubrí más tarde, no es tan simple como parece. El texto mantiene el tono misterioso, introduce personajes concretos y situaciones específicas, y termina con un gancho que lleva a la siguiente parte sobre moralidad y ética. Nunca pensé que tendría que tomar decisiones tan complejas cuando acepté dirigir el proyecto Aurora en nuestra startup. Todo parecía más simple al principio. Innovar, crecer, construir algo grandioso. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. La semana pasada, descubrí que Diego, uno de nuestros desarrolladores más talentosos, estaba filtrando información confidencial a la competencia. No era malicia pura. Necesitaba el dinero extra para el tratamiento médico de su madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Todos me decían que lo denunciara inmediatamente, que era lo correcto. Martina, nuestra directora legal, insistía en tomar acciones legales. «Es blanco o negro, Alejandro», me dijo. «O estás con nosotros o contra nosotros». Pero yo veía los matices. Diego había sido fundamental en el desarrollo de nuestro software principal. Sus contribuciones valían millones.
Y su situación personal, bueno, ¿quién no haría lo imposible por salvar a su madre? ¿Sabes? A veces me pregunto si otros líderes también sienten este peso, esta soledad en las decisiones difíciles. Decidí hacer algo poco convencional. Llamé a Diego a mi oficina y le ofrecí un trato. Un préstamo sustancial de la empresa para el tratamiento de su madre, con la condición de que firmara un nuevo acuerdo de confidencialidad y trabajara horas extra en un proyecto especial. Isabela, nuestra CFO, casi me mata cuando se enteró. «Estás sentando un precedente peligroso», gritó. Pero yo sabía que sometimes, la compasión estratégica genera más lealtad que el castigo. Y funcionó. Diego no solo dejó de filtrar información, sino que su productividad se duplicó. El equipo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a verme de manera diferente. No como el jefe bueno que todos quieren tener, sino como alguien que entiende que el poder real reside en las decisiones difíciles que nadie quiere tomar. Pero aquí viene lo interesante. 3 meses después, cuando otro empleado cometió una falta similar, tuve que ser implacable. Lo despedí inmediatamente. Algunos me llamaron hipócrita, pero entendí que cada situación requiere su propia respuesta. La moralidad en el liderazgo no es una línea recta. Es un laberinto de decisiones donde el resultado final importa más que las apariencias inmediatas. A veces, ser malo en el corto plazo significa ser verdaderamente bueno en el largo plazo. Ahora, mientras preparo el anuncio de nuestra próxima gran reestructuración, me enfrento a otro dilema ético. Tengo información que podría cambiar todo, pero revelarla podría causar más daño que bien. ¿Hasta qué punto la transparencia es una virtud y cuándo se convierte en una amenaza? Y mientras contemplo esta decisión, no puedo evitar preguntarme, ¿qué secretos debo guardar para proteger a todos y cuáles podrían destruirnos si salen a la luz? Recuerdo perfectamente el día que entendí el poder del misterio personal. Estaba en una reunión importante con Isabel y Marco, dos ejecutivos que siempre parecían saberlo todo sobre todos. Me observaban como halcones mientras presentaba mi propuesta, esperando que revelara todos mis planes de una vez. Pero esta vez decidí hacer algo diferente. En lugar de mostrar todas mis cartas, solo compartí lo esencial. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confianza a curiosidad, de curiosidad a intriga. «Carlos», me dijo Isabel después, «hay algo diferente en ti hoy. ¿Sabes? Es fascinante cómo la gente llena los espacios vacíos con sus propias expectativas. Cuando dejas que imaginen, suelen imaginarte más grande de lo que eres. Mi amiga Ana lo descubrió de la manera difícil en su trabajo anterior. Compartió demasiado sobre sus habilidades desde el principio, y pronto se encontró encasillada en un rol específico. Me convertí en la chica de marketing digital, me confesó, cuando podía ser mucho más. Momento de empatía. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si hubieras revelado demasiado, demasiado pronto, y ahora esa información te define de una manera que no querías. En mi caso, aprendí a dosificar la información como quien sirve un buen vino, poco a poco, dejando que respire. En las reuniones con clientes, comencé a guardar mis mejores ideas para los momentos cruciales. En las relaciones personales, dejé que la confianza se construyera naturalmente antes de compartir mis verdaderas pasiones. Roberto, mi mentor, solía decirme, la información es como el dinero. Una vez que la gastas, no puedes recuperarla. Tenía razón. He visto cómo personas brillantes perdieron oportunidades por compartir demasiado en el momento equivocado. La semana pasada, durante una negociación importante, usé este principio a mi favor. Mientras mis competidores presumían de sus logros pasados, yo mantuve un perfil discreto. Solo cuando llegó el momento decisivo, revelé el proyecto que había estado desarrollando en silencio durante meses. El impacto fue inmediato. Pero no se trata solo de estrategia profesional. En las relaciones personales, he notado que las personas más interesantes son aquellas que mantienen cierto aire de misterio, como Laura, que nunca revela todos sus talentos de una vez, sino que te sorprende gradualmente con nuevas facetas de su personalidad. La clave está en encontrar el equilibrio.
Demasiado misterio puede crear desconfianza. Muy poca reserva te hace predecible. Es un baile delicado entre revelar y resguardar. Ahora, mientras preparo mi próximo gran proyecto, me encuentro pensando, ¿cuánto debería compartir? ¿Cuánto debería guardar? La respuesta, como siempre, está en el timing perfecto, porque al final no se trata solo de lo que sabes o puedes hacer, sino de cómo eliges presentarlo al mundo. Y mientras reflexiono sobre esto, no puedo evitar preguntarme, en este juego de estrategia y timing, ¿cómo aseguras que cada movimiento te acerca a tu objetivo final? Recuerdo perfectamente el día que cambió mi perspectiva sobre los resultados. Estaba en una reunión con Manuel, un empresario veterano que había construido un imperio. Desde cero, mientras todos discutíamos sobre estrategias y métodos, él permanecía en silencio, garabateando en su libreta. ¿Sabes por qué la mayoría fracasa? Me preguntó después. Porque están enamorados del proceso, no del resultado. Sus palabras me golpearon como un martillo. Durante años me había enorgullecido de mi ética de trabajo, de las largas horas en la oficina, de los informes detallados que nadie leía. La verdad es que estaba ocupado, pero no era efectivo. Me pasaba horas discutiendo con colegas sobre detalles insignificantes, defendiendo mi punto de vista en reuniones interminables. Todo por el ego, por tener razón. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas horas de tu día realmente contribuyen a tus objetivos principales? La obsesión por el resultado es como un láser que corta toda la grasa innecesaria de tu vida. Carmen, mi socia, lo aprendió de la manera difícil. Perdimos un contrato importante porque ella insistía en seguir su método tradicional, ignorando las señales del cliente. Pero siempre lo hemos hecho así, repetía, mientras veíamos cómo nuestro competidor se llevaba el proyecto. Ese fracaso nos enseñó la pereza estratégica. Identificamos el 20% de nuestras actividades que generaban el 80% de los resultados. Eliminamos reuniones improductivas, procesos redundantes, discusiones circulares. Era como quitarse un peso de encima. Roberto, mi mentor, siempre dice, si quieres resultados diferentes, necesitas preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo convencerlos?, empecé a preguntar, ¿qué necesitan realmente? En vez de, ¿cómo puedo tener razón?, me enfoqué en, ¿cómo puedo resolver esto? Los resultados fueron inmediatos. Nuestros proyectos comenzaron a cerrarse más rápido. Los clientes estaban más satisfechos. El equipo estaba más enfocado. La obsesión por el resultado nos había transformado. Pero no todo fue fácil. Ana, una empleada estrella, renunció porque no se adaptaba a esta nueva mentalidad. Necesito más estructura, más procesos, dijo. Y está bien, no todos están listos para esta forma de pensar. La verdadera prueba vino con el proyecto Fénix. Teníamos que entregar en 3 meses lo que normalmente tomaba 6. Imposible con métodos tradicionales. Pero cuando te obsesionas con el resultado, encuentras caminos que otros no ven. Reorganizamos todo. Eliminamos el 90% de las reuniones. Delegamos autoridad total a los líderes de equipo. Nos olvidamos del así se hace siempre y nos centramos en esto nos acerca al objetivo y lo logramos. No solo cumplimos el plazo, sino que entregamos un producto mejor del esperado. ¿Por qué? Porque estábamos obsesionados con el resultado, no con el proceso. Ahora mientras miro hacia el futuro, me pregunto, ¿estás listo para abandonar tu zona de confort? Para dejar de lado el siempre se ha hecho así y enfocarte únicamente en los resultados que quieres alcanzar? Porque la pregunta no es si puedes hacerlo, sino si estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. Y créeme, el precio es alto, pero las recompensas son infinitas. Hay un momento en la vida cuando te das cuenta de que el poder que has acumulado es como una navaja de doble filo. Recuerdo claramente cuando Antonio, mi mentor, me lo advirtió mientras tomábamos café en su despacho. Manuel, me dijo, ahora que conoces los patrones oscuros, tienes dos caminos: ser el héroe o el villano de tu propia historia. Durante años observé cómo María, una compañera de trabajo, usaba estas técnicas para manipular a otros en la oficina. Conseguía ascensos, favores
Incluso logró que despidieran a personas que le molestaban. Era brillante, sí, pero dejaba un rastro de dolor a su paso. En cambio, Carlos, otro colega, utilizaba su comprensión de la psicología oscura de manera diferente. Identificaba cuando alguien intentaba manipular al equipo y sutilmente neutralizaba esas situaciones. Protegía a los más vulnerables sin que nadie lo notara. ¿Te has encontrado alguna vez en esa encrucijada? ¿Dónde sabes que podrías tomar ventaja de una situación, pero algo dentro de ti te hace dudar? La verdadera prueba llegó cuando descubrí que Roberto, mi jefe, estaba utilizando tácticas de gaslighting con Elena, una nueva empleada. Podía quedarme callado y asegurar mi próximo ascenso, o podía intervenir. Elegí lo segundo, documenté todo y lo presenté a recursos humanos. La decisión tuvo consecuencias. Roberto fue transferido, pero antes intentó manchar mi reputación. Sin embargo, el equipo que había protegido durante años se mantuvo firme a mi lado. Como me dijo Sofía, la directora de recursos humanos, el poder no está en cuántas personas puedes controlar, sino en cuántas personas confían en ti. He visto demasiadas personas caer en la trampa del poder por el poder mismo. Laura, una brillante estratega, perdió todo cuando su obsesión por el control alejó a todos los que realmente le importaban. Y Jorge, que solía ser el alma de la oficina, se convirtió en una sombra de sí mismo después de descubrir que podía manipular a otros para su beneficio. La verdadera inteligencia oscura no consiste en acumular poder sobre otros, sino en desarrollar el poder sobre uno mismo. Es como tener un superpoder. Puedes usarlo para ser Batman o el Joker. La elección es tuya cada día. Ahora cuando mentoreo a nuevos empleados como Diana o Pablo, les enseño a identificar y defenderse de la manipulación, pero también les recuerdo la responsabilidad que viene con este conocimiento. Como dice el dicho, con gran poder viene gran responsabilidad. Y aquí está la verdadera prueba. Cuando nadie te está mirando, cuando podrías salirte con la tuya, ¿qué tipo de persona eliges ser? Porque al final del día, no es sobre las técnicas que conoces o el poder que tienes, sino sobre el legado que dejas. Mientras escribo estas líneas me pregunto, ¿cuántos de ustedes están en ese punto de inflexión ahora mismo? La próxima vez que tengan la oportunidad de usar este conocimiento, ¿qué camino elegirán? Otro. Inteligencia estratégica y oscura. El poder del conocimiento. Y así llegamos al final de este viaje por los territorios más profundos de la inteligencia estratégica. Hemos desentrañado juntos los 8 rasgos fundamentales que separan a los estrategas de los reactivos, a los jugadores de ajedrez de los jugadores de damas. Recordemos, comenzamos con la cruda realidad de un mundo que no siempre es justo, donde la inteligencia oscura surge como una herramienta de supervivencia y dominio. Aprendimos sobre la opacidad calculada, ese arte de revelar solo lo necesario para mantener el control de nuestra narrativa. Descubrimos el poder del camaleón estratégico, esa capacidad de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Profundizamos en el principio del desapego, entendiendo que nuestra mayor libertad nace cuando no tememos perder. La influencia silenciosa nos mostró que el verdadero poder no necesita gritar. El eco psicológico nos enseñó a reflejar las necesidades más profundas de otros. La moralidad ambigua nos desafió a pensar más allá del bien y el mal simplista. Pero aquí está la verdadera pregunta que debes hacerte ahora. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque hay 2 caminos frente a ti. Puedes usar esta información como muchos otros, superficialmente, reaccionando a las situaciones, siendo una víctima más de las circunstancias, o puedes elegir el camino del estratega oscuro, el que observa, analiza y actúa con precisión quirúrgica, el que entiende que el poder real no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya sientes esa inquietud, esa sensación de que hay más por descubrir. Estás en lo correcto, porque esto que has visto hoy es solo la punta del iceberg. En nuestro próximo encuentro, revelaré los patrones ocultos que nadie te ha contado sobre cómo las personas realmente toman decisiones. Descubrirás por qué algunos parecen tener una suerte constante, mientras otros luchan sin cesar. Te mostraré cómo los verdaderos maestros de la estrategia
pueden predecir movimientos antes de que sucedan, no por poderes místicos, sino por entender profundamente la naturaleza humana. Recuerda, el conocimiento sin acción es una biblioteca en una mente cerrada. Toma uno de estos principios y aplícalo esta semana. Observa qué sucede cuando empiezas a jugar el juego en un nivel más profundo. Si este video resonó contigo, dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones porque lo que viene cambiará completamente tu perspectiva sobre el poder y la influencia. Déjame en los comentarios. ¿Cuál de estos 8 rasgos te pareció más revelador? ¿Cuál vas a implementar primero? Soy Nombre, y esto fue solo el comienzo de tu viaje hacia la inteligencia estratégica. Nos vemos en el próximo video, donde las sombras revelarán sus secretos más profundos. Fade out con música intrigante.